Vamos a mirar la naturaleza de la Biblia. Tiene una anchura y tiene una profundidad. En la página 10 de sus libretas, en la parte de arriba dice, ¿cuál es el principio de la destrucción de una comunidad, una nación y de la nuestra? Las mentiras. Satanás es el padre de la mentira. Él destruye no solo a personas, sino también comunidades y naciones, engañándolas. La mentira y la ignorancia. ¿Cuál es el fundamento del desarrollo de una comunidad? La verdad, el conocimiento de Dios. Nosotros como cristianos tenemos una historia poderosa, pero compite con el animismo, que tiene una manera de ver la realidad que es muy diferente del secularismo. Ambas cosmovisiones son muy diferentes del teísmo bíblico en su entendimiento de la realidad. Por lo tanto, nosotros necesitamos regresar a la historia que transforma naciones. Tenemos que ver algunos elementos de esta historia, porque cada una de estas otras historias van a dar respuestas a las preguntas fundamentales. El secularismo dice que no hay Dios, no hay nada trascendental. Todo lo que existe es la naturaleza, que la evolución ha traído de alguna manera la existencia al hombre. Ellos dicen que materia más energía más billones de años igual yo. Así fue que yo vine a existir. Por lo tanto, si le preguntamos a un secularista qué es el hombre, la respuesta de él es un animal, es una boca, es un estómago, él es un consumidor de recursos. Esto dice el secularismo porque ellos comienzan en el principio la madre naturaleza, en el principio la materia. No existe el mundo espiritual, no hay nada después de esta muerte, no hay nada trascendental, no hay nada más allá de lo que observo por mis sentidos. El animismo tiene un entendimiento muy diferente del hombre. El animismo dice que todo está habitado por espíritus. Las piedras tienen un espíritu, el río tiene un espíritu, el hombre tiene un espíritu. ¿Qué es el hombre? Un espíritu. Por lo tanto, ellos creen diferente. ¿Qué decimos nosotros? Entonces, nuestra historia tiene su anchura. Cuando hablamos de la anchura de nuestra historia, de la amplitud, hablamos de, en el principio Dios creó, la caída, la redención y la consumación, el retorno de Cristo, la eternidad. Esa es nuestra historia en su anchura. Pero necesitamos nosotros mirar a la profundidad de esas. ¿Recuerdan? Al principio dijimos que queremos ver tres perspectivas de nuestra metanarrativa bíblica: la perspectiva bíblica de la humanidad, la perspectiva bíblica de la historia y la perspectiva bíblica de la naturaleza del universo. Aquí tenemos en esta gráfica el resumen de esas tres cosmovisiones, de esas tres historias diferentes. Ahora vamos a mirar a cada una de ellas. Vamos a mirar aquí la perspectiva animista, bíblica y secularista del hombre. La perspectiva bíblica de la humanidad. En el mundo animista ya hablamos. Solamente la realidad final de ellos es espiritual, por lo tanto el hombre es solamente espíritu. Lo físico es una ilusión. Ya vimos en el secularismo, boca, estómago, consumidor de recursos. En el teísmo bíblico, la Biblia dice en Génesis 1:27 que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó.
Génesis 1, nuestra Biblia no comienza en Génesis 3. Nuestra Biblia comienza en el principio Dios. Él no es un ser creado. En el principio Dios. Él es el creador. Por lo tanto, si miramos esta perspectiva divina, cada niño tiene un nombre, una pasión, una historia y un lugar en la historia de Dios. No hay niños ordinarios, dice la doctora Elizabeth Schumann. No hay. Entonces, si yo tengo la cosmovisión bíblica, yo tengo la perspectiva de Dios, cómo yo miro al niño, portador de la imagen de Dios. Cómo miro cuando estoy embarazada a esa criatura que llevo en mi vientre. Como alguien que está, que lleva la imagen de Dios, portador de la imagen de Dios es lo que yo llevo en el vientre. Esto es lo que me dice la perspectiva bíblica. No lo veo a los niños como los del secularismo, que son una carga económica. ¿Cómo vas a tener más hijos? Implica más dinero, más sacrificio, más recursos, porque vemos al niño como una boca y un estómago. No alguien que lleva la imagen de Dios. ¿Qué más nos dice Génesis 1? Génesis 1:26 nos dice que nosotros somos co-creadores. ¿Qué significa esto? Esto significa que Dios es el creador primario, yo soy ese creador secundario. Que la intención original de Dios, cuando Él colocó al hombre en la tierra, no era simplemente para que lo mantuviera. Me gusta la parábola de los talentos, cuando el que se le dio un solo talento fue y lo enterró. Él lo mantuvo, él no lo multiplicó, no lo desarrolló. Y cuando viene a preguntarle, ¿qué hiciste con el talento? Él dice, no hice nada, lo mantuve. Pues Dios no nos dio la tierra para que nosotros solamente la mantuviéramos. Él nos dio la tierra para desarrollarla. Entonces en Génesis 1:26 nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente. Si leemos en Génesis 1:26, en esta traducción dice, entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. ¿Qué implicaciones tiene que nosotros somos portadores de la imagen de Dios? ¿Cuáles son las implicaciones? Que somos co-creadores con Dios. Le dice Dios, te he dado la materia prima. Aquí en el jardín, mira todo lo que he dado, las plantas, los animales, los ríos, todo esto para que tú seas creativo, para que tú lo hagas florecer, para que tú lo multipliques, para que lo desarrolles, lo amplíes, lo hagas florecer. Esa capacidad nos la dio Dios a nosotros para hacerlo. Por lo tanto, al ser creativos, ¿qué podemos hacer? Aviones. No, usted no ve en el jardín del Edén aviones, pero mira lo que tenemos aviones. Mira la creatividad del ser humano. Mira las computadoras, creatividad, música, poemas. Todo esto es creatividad, sinfonía, esa capacidad
nos la dio Dios. Nos puso dones y talentos. Nos dio por creación, tenemos una mente maravillosa. Tenemos por creación el potencial. No solamente nosotros, vemos el potencial también en las plantas, en los animales. Vemos un potencial de crecimiento, de multiplicación. El mandato fue que nosotros desarrolláramos. Cuando hablamos de desarrollo, entonces estamos hablando que podemos hacerlo junto con Dios. Pero lo importante aquí es que entendamos que no era que Dios quería vivir independientemente de nosotros. Créanlo, Él quería que nosotros viviéramos en relación con Él. Yo descubriera el orden divino de Él, sus leyes, por esa revelación juntos. Él y yo íbamos ¿a qué? Íbamos a desarrollar este planeta Tierra. ¿Qué otra cosa es importante en ese primer capítulo de la Biblia? El hombre y la mujer fueron creados. Varón y hembra los creó. Quiere decir que tanto el hombre como la mujer llevan la imagen de Dios. Hombre y mujer llevan la imagen de Dios. La plenitud de la imagen de Dios la llevan los dos. ¿Cómo vive la Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas distintas, un Dios verdadero. Iguales en valor, diferentes en función. Iguales en dignidad. Cuando Dios decide abrir ese círculo y decide crear al hombre y a la mujer, ¿qué tiene que hacer? Tiene que crear diversidad. Dos hombres no pueden llevar la imagen de Dios, hombre y mujer. Entonces los dos, iguales en valor y dignidad, pero su rol es diferente. Un hombre no puede mostrar el corazón maternal de Dios, pero Dios sí se lo dio a la mujer para mostrar ese corazón maternal que Él tiene. Se complementan, pueden vivir en unidad, en amor, en una comunicación, sirviendo el uno al otro. Cuando nosotros miramos a este versículo en Génesis 1, nuestras Biblias no pueden comenzar en Génesis 3. Si nuestras Biblias comienzan en Génesis 3, va a comenzar con el hombre caído. Y al comenzar nuestras Biblias con el hombre caído, nuestro punto de partida, nuestro punto de referencia va a ser el hombre caído. No van a ser las intenciones originales de Dios. Entonces, cuando usted se compara con el hombre caído, usted se va a encontrar unas veces en mejor condición y otras veces se va a encontrar en una condición peor. Pero su punto de partida es el hombre caído. Pero no, la Biblia no comienza en Génesis 3, comienza en Génesis 1. Entonces lo que ustedes ya conocen son las intenciones originales que Dios tenía cuando nos puso en este planeta Tierra, para usted compararse de acuerdo a las intenciones originales de Dios. Cuando un esposo, una esposa le reclama a su esposo y le dice que le ha faltado un poco de consideración o compasión hacia ella, pues la respuesta de ese esposo no puede ser: ¿y qué tú querías si soy un humano? Eso quiere decir que su Biblia comenzó en Génesis 3. Usted debe decir: es verdad, mujer, necesito mostrar a ti la intención original que Dios tenía cuando me creó a mí y me dio ese rol a mí de afirmar, de reconocer, de valorar, de tener compasión hacia la mujer. Fíjese que el rol de él, cuando él va a las intenciones originales de la creación, entonces la comparación es
es verdad, este es mi rol. Mi rol es ser compasivo. Entonces va a decir, sí, necesito cambiar, necesito arrancar de raíz esta mentira que el sistema malsano del machismo y el matriarcado ha sembrado en nuestras tierras. Cuando nosotros nacimos como naciones, el sistema que se sembró, las mentiras que se sembraron en los orígenes de nuestra cultura, fue la mentira que el hombre era superior a la mujer. Y sobre esa mentira nosotros hemos levantado la institución de la familia. Llevamos 500 años de vivir en este sistema tan opresor como es el machismo y el matriarcado, en detrimento de la sociedad, donde este sistema no trae justicia, no trae verdad, no trae bondad, no es compasivo. Este sistema de esta mentira, esta institución de la familia que se levantó sobre la mentira, ha producido dolor, rechazo, amargura, violencia, crueldad, abandono, inmoralidad rampante, el abuso a la niñez, el no ver a ese niño portador de la imagen de Dios. Pero si mi Biblia comienza en Génesis 3, voy a encontrar versículos en la Biblia que justifican este sistema malsano que se llama machismo y matriarcado. ¿Se dan cuenta? Yo necesito contar la historia completa desde Génesis 1. Mi Biblia tiene que comenzar en Génesis 1 con las intenciones originales de Dios y arrancar esta mentira que el hombre es superior a la mujer y establecer la verdad y el conocimiento que Dios nos da de que fuimos iguales en valor y dignidad, diferentes en función. Hay que contar la historia completa. ¿Qué más le dijo Dios a Adán? Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Qué clase de Dios es nuestro Dios? ¿Qué clase? ¿Cómo usted lo visualiza a nuestro Dios? Que le ha dado al hombre el poder, la capacidad y el poder del lenguaje. Nosotros podemos crear cultura a través de la capacidad del lenguaje, de las palabras. Las palabras son poderosas, las palabras contienen significado. El que controla el vocabulario, controla la cultura. Hoy día tenemos una cultura secularista. La influencia del secularismo ha sido mucha. Nuestro vocabulario es tan secularista que entonces produce una conducta, un comportamiento, una cultura de muerte. Un ejemplo, los secularistas nos cambiaron la palabra vida. Cuando una mujer estaba embarazada, decíamos que esa mujer tenía en su vientre vida, un ser humano que llevaba la imagen de Dios. Por lo tanto, era sagrada la vida. No podías acabar con esa vida. Pero los secularistas nos cambiaron el vocabulario a feto. Y ahora decimos que tú llevas en tu vientre un feto. ¿Y qué es eso? Tejido, una glándula, un líquido, algo desechable. La palabra feto, fíjese el poder del vocabulario, nos lleva ¿a qué? Al aborto.
Ya no considero la vida sagrada. En la cultura secularista, las palabras han sido cambiadas para lograr un comportamiento diferente al teísmo bíblico. ¿Están entendiendo? Cuando Dios le da a Adán el mandato de que le ponga nombre, le está diciendo: te estoy dando poder en las palabras, puedes crear. Ahí encontramos ese mandato cultural. Entonces, yo quiero que ustedes vean la importancia de contar la historia desde sus comienzos. ¿Qué clase de Dios es este que me da su imagen y semejanza? ¿Qué clase de Dios es este que me da pacto de imagen, pacto de dominio? Me entrega todo lo que creo, esta casita que se llama tierra. Me dice: te doy todo para que tú la desarrolles. Te doy el potencial. Tienes una mente que puedes innovar, que puedes crear con tu mente. Tú puedes mirar y observar mi testimonio, que es la creación. Cuando tú observas, tú descubres mis leyes y haces ciencia y traes desarrollo. ¿Qué clase de Dios es este que nos da el pacto de obediencia? Te dejo libre. Te amo y por eso te dejo libre. Libre para decidir o vivir en relación conmigo o romper la relación y tú vivir la vida a tu manera. Quiero que vean que nuestra historia hay que contarla desde el comienzo, desde el Génesis 1. También nuestra historia nos da la perspectiva de la historia. La metanarrativa bíblica nos dice hacia dónde va la historia. La historia está yendo a algún lugar, se está moviendo, nosotros decimos, hacia la venida, el cumplimiento, el regreso del rey, el retorno del rey de reyes, hacia ese reino inconmovible que nos habla la Biblia. Nuestro Dios es un Dios de propósitos. Nuestro Dios es un Dios que tiene en la mente una finalidad. Por lo tanto, cuando miramos a la historia, el animismo dice que la historia está sobre una rueda. Solo está girando y girando en ciclos sin fin. Ellos viven, el animista vive en el pasado, porque su historia no cambia, no hay futuro. Por lo tanto, siempre está recordando. Cuidado, mujeres, que ustedes archivan mucho, tienen una biblioteca de archivo y siempre están sacando y yendo al pasado y yendo al pasado. Cuidado, qué mentalidad usted tiene, que nunca pasa la página, que ese archivo nunca se vacía. Está siendo usted fatalista, animista. ¿Qué dice el secularismo? El secularismo está representado aquí por un reloj. El secularista dice: el tiempo se está acabando, así que come y bebe y sé feliz, mañana morirás. Claro, solamente tú tienes que consumir, porque para el secularista no hay trascendencia, no hay una vida después de la muerte. Por lo tanto, si no hay vida después de la muerte, come y bebe, que mañana morirás. Cuando mueras, eres solamente estiércol para petróleo. No hay nada trascendental. En esta cultura, en las culturas fatalistas, nosotros tenemos mucho de fatalismo. Habla con tu grupito, ¿cuánto fatalismo hay en nuestra, a causa de 800 años que estuvieron los musulmanes en España? ¿Qué dice esta cultura fatalista? La historia es algo que sencillamente a usted le sucede. Usted ya vino a la vida con un destino y eso es lo que va usted a vivir. La Biblia dice, el teísmo bíblico no dice eso. Dice que usted construye, usted es el arquitecto de su destino. Usted lleva la imagen de Dios.
Por lo tanto, usted puede cambiar el ritmo de Colombia, usted puede cambiar el rumbo de la comunidad donde vive, usted puede cambiar la historia de su familia. Quizás usted tiene generaciones de generaciones que no se han casado nunca, han tenido hijos fuera de matrimonio. Usted puede, como cristiano, cambiar el curso de la historia, y usted puede ser el primer matrimonio que se casa, que tiene hijos en orden, y usted sigue bendiciendo sus generaciones futuras. Dentro del teísmo bíblico usted sí puede cambiar la historia. Es bien importante que usted tenga el concepto bíblico sobre la historia para poder traer cambios y desarrollo a la sociedad. Ahí en sus libretas, ahora que terminemos, yo quiero que usted lo lea en su grupito, la página 12 al final. Usted va a encontrar dos pueblos que viven en la misma tierra con dos cosmovisiones diferentes con respecto a la historia: el pueblo de Israel y el pueblo palestino. Y por último, y ahí los dejo para que ustedes sigan compartiendo cuál es la relación del hombre con la naturaleza. Ahí quiero que ustedes compartan qué quiere decir en el teísmo bíblico que el universo está abierto a Dios, los ángeles y también al hombre. Que por lo tanto, yo quiero que ustedes entiendan esto, lo discutan en sus grupos, porque son dos cosmovisiones diferentes. Porque el secularismo dice que los recursos están limitados porque están aquí en la tierra, en el principio de la naturaleza, no hay nada trascendental. Por lo tanto, para ellos los recursos son materiales, este planeta Tierra, los recursos son limitados, es demasiada gente. Ver cómo nosotros eliminamos un poco de gente para que el bizcocho, que es el planeta Tierra, pues pueda ser repartido de una manera más justa y alcance para todos. Esta es la visión materialista. Pero el teísmo bíblico dice: ¿dónde está? Si Dios creó, y yo quiero que ustedes puedan hablar en sus grupos, en la página 13 al final, dice: ¿de dónde provino el mundo físico? Fue creado de lo invisible, lo inmaterial produjo lo material. ¿Qué significa esto? Que la fuente de recursos no está en la tierra. Nuestra historia dice que hay un Dios en el universo y hemos sido hechos a su semejanza. Los recursos no vienen de la tierra, sino de la mente, de la innovación, de la creatividad humana. Los recursos están limitados solo por la imaginación humana y la mayordomía moral. No por lo que está en la tierra, sino por lo que está en el corazón y en la mente del ser humano. Si el animista cree que la única realidad final es espiritual y que este mundo es una ilusión, pues no van a trabajar. Sus lentes, su manera de relacionarse con la naturaleza no les permite desarrollarla. Para el secularista, todo lo que hay es lo que está en la tierra. Pero nosotros, que tenemos el teísmo bíblico, tenemos que entender cómo fue que Dios creó este universo y que está abierto a nosotros para el desarrollo. Pero necesitamos tener a Cristo en el corazón y tener la mentalidad del teísmo bíblico, mirar con los ojos que Dios ve, la perspectiva divina, la visión que Dios tiene para la nación. Gracias por compartir con nosotros este ratito. Yo quiero que continúen ahí en sus grupos, sigan leyendo, lean los ejemplos y contesten a las preguntas que están en el capítulo 15. Bien importante, no estamos contando la historia completa. Deje que ahora sus pastores les muestren la ilustración de qué sucede cuando solamente contamos de toda la narrativa bíblica, sacamos el único capítulo de salvación y solamente contamos ese capítulo, lo metemos en nuestro propio librito
nuestra propia narrativa, nuestra propia cosmovisión, sea machista o sea secularista. Metemos ese único capítulo, Cristo en el corazón, pero mente secularista. Esto no transforma ninguna sociedad. Esto no va a sacar a Colombia de la pobreza, de la miseria y de la corrupción. Debemos contar la historia completa. Ahora trabajen en sus grupos, el Señor me les bendiga.